¿Tienes alguna enfermedad o dolencia? ¿Sabías que la fototerapia es importantísima para recuperar la salud? Te hablaremos de la luz roja e infrarroja en la conferencia gratuita de Conuvive Mundial, el día domingo 24 de mayo a las 9 horas de México, 10 de Ecuador, mediodía de Argentina y 5 de la tarde de Europa. El doctor Andrés Osols, desde la Argentina, expondrá sobre la medicina de luz, un importante tema de actualidad. Con la conducción de Anita Montes de Oca y Guillermo Giovanni Tamayo, fundadores de esta organización de salud integrativa y holística. Recuerda que existen terapias para recuperar y mantener la salud y la vida. Te esperamos. Recuerda que tenemos un compromiso con la vida y la verdad. Tú que tienes la conciencia y la razón, que dices y haces cosas con amor, y que es esa herida en tu mente por lo que ha pasado tú. Escucha muy atento esta canción y grábala bien en tu corazón. No pienses que la guerra has perdido, no lo pienses tú. Que sueñas que algo puedes proyectar, unirte con nosotros a luchar y convertir el miedo en confianza. Si podemos triunfar y mantener la esperanza de que algo así se puede lograr, aprender a cuidar nuestra vida para ayudar a la humanidad. Tú que tienes la conciencia y la razón, que dices y haces cosas con amor, y que es esa herida en tu mente por lo que ha pasado tú. Escucha muy atento esta canción y grábala bien en tu corazón. No pienses que la guerra has perdido, no lo pienses tú. Que sueñas que algo puedes proyectar. Estimados amigos, un placer en saludarles. Bienvenidos a este su programa de Conuvive Mundial, Concilio Unido por la Vida y la Verdad, Organización Internacional Humanitaria de Salud Integrativa y Holística. Es un placer saludarles desde la mitad del mundo, desde el paralelo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Gracias por darse cita a esta invitación que le hemos hecho domingo a domingo y en esta semana en especial para difundir un tema singular, la medicina de la luz. Gracias por darse cita. Estamos saliendo a través de 5 plataformas directamente. StreamYard, la sala, ustedes pueden ingresar. Producción ya está distribuyendo los enlaces en vivo, que lo hemos hecho desde días atrás también. Ustedes pueden ver nuestra página en Facebook. Está toda la conferencia y la difusión respectiva. Salimos por YouTube, por X e Instagram. Gracias por darse cita. Esperamos que este tema que vamos a tratar sea de importancia para ustedes, porque para la salud que estamos llevando es fundamental. Quiero dar paso también a mi compañera fundadora de esta organización humanitaria para que me acompañe en la moderación, para ya dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Andrés Osols desde la Argentina. Es doctor en física, experto en este tipo de terapias. Va a ser fundamental porque es un complemento para la medicina, tanto alopática, integrativa, holística, ancestral. Nos sirve. Lo que vamos a ver el día de hoy, la medicina de la luz, los beneficios de la fotobiomodulación, la luz roja, la infrarroja, todo eso va a ser importante para esto. Anita, bienvenida al programa. Gracias, bienvenidos a todos ustedes a este espacio de aprendizaje, de conciencia, de bienestar. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la medicina de la luz, la fotomodulación. ¿Tal vez han escuchado? No lo sé, pero es una herramienta innovadora que estudia cómo ciertas frecuencias de luz pueden apoyar a los procesos naturales de regeneración celular, de equilibrio y de bienestar en el organismo. La luz no solo ilumina nuestro entorno, también interactúa profundamente con nuestras células, nuestra energía y nuestros procesos biológicos. Quizá han de haber escuchado que nosotros, los seres humanos, somos cuerpos energéticos
Bueno, en este programa descubriremos cómo la ciencia y la tecnología se unen para explorar nuevas formas de acompañar la salud de manera integral. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a abrir la mente, a escucharnos con mucha atención y a compartir este espacio con quienes buscan alternativas de salud y de vida, alternativas complementarias para mejorar las condiciones de vida en este planeta. Bienvenidos a todos ustedes y no olvide, comparta este enlace. Así es, mi estimada Anita, estimados amigos, si ustedes quieren enviar su mensaje, les agradecemos que pongan un like, un me gusta, un me encanta, que interactúen con nosotros de tal manera que el algoritmo de las plataformas pueda compartir a muchas más personas esta conferencia que estamos saliendo en vivo. Agradecemos al directorio de Conuvive, a los gestores holísticos que están en los diferentes países llevando las terapias. Queremos decirles que es todo un esfuerzo. Anita, Conuvive como organización internacional envía a todos los países las diferentes terapias que nosotros impulsamos, entre ellas el dióxido de cloro estabilizado, CDE, Sonex, Sobec, nebulizable y bebible. Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Desde cuándo el dióxido de cloro se puede nebulizar? ¿No era tóxico? Sí se puede nebulizar. Es el dióxido de cloro estabilizado directamente de Laboratorios Nanotech, de nuestro científico, el doctor honoris causa, ingeniero químico José Rodríguez de Santis, juntamente con Conuvive, con los científicos, desarrollan esta fórmula espectacular que le ayuda a oxigenar el cuerpo, oxigenador celular de alto nivel, que es lo que ustedes vieron al inicio de nuestro programa. El bebible que tiene cúrcuma, jengibre, menta, eucalipto. Y yo, ¿por qué comento esto? Porque muchos dicen, el dióxido de cloro huele a cloro y sabe a cloro. No, el estabilizado es diferente. Se ha logrado estabilizar con fitoterapia, con sustancias importantísimas que nos ayudan. Bueno, felicitaciones también, Anita, a ti, al directorio y a los médicos de Conuvive, los casos que nos han llegado ya de reversión de cáncer, metástasis, diabetes, por medio de la oxigenación celular y todas las terapias complementarias, las terapias de antioxidantes que ustedes utilizan, megadosis de vitamina C. Y esto no es una utopía, es una realidad. Nosotros queremos que ustedes accedan a la salud. Una salud que ha sido prohibida, pero que acá en Conuvive impulsamos para que ustedes puedan llegar. Producción, vamos con nuestro invitado especial, que está directamente desde la Argentina, el doctor Ozols, con un tema singular. Medicina de luz. Consideramos que este tema va a causar realmente mucha alegría, podríamos decir, porque cuando encontramos, Anita, estos temas, nos fascinan porque nos ayudan realmente a complementar toda la medicina alternativa, ancestral, que estamos impulsando. Y entre todo la alegría que nos da, estimados amigos, de que ustedes puedan acceder, porque dentro de los pacientes, Anita, que tú nos indicas, hay gente que les han dado ya por vencidos, ya no tienen, vaya a la casa, solamente terapia del dolor para que se muera rápido, ¿no? Nada más. Pero no es así. Si tenemos tiempo, lo logramos desintoxicarles, estabilizarles, y eso nos lleva realmente alegría para poder ser útiles. Ese es el Ikigai de Conuvive. Ese Ikigai que nos permite llevar a todos ustedes salud y vida. Vamos con el doctor Andrés Ozols, con la publicidad, la invitación que él hizo a todas las plataformas y con su currículum. Y damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Gracias por estar con nosotros, amigos, y disfruten, compartan Stringer, Facebook, YouTube, X e Instagram. Haces cosas con amor y que es esa herida en tu mente por lo que ha pasado tú. Escucha muy atento esta canción. Soy el doctor Andrés Ozols y le invito a la próxima conferencia que daré en Conuvive
respecto a la medicina de la luz, refiriéndome al tema de la fotobiomodulación para distintos tipos de terapias. Será el día domingo 24 de mayo. ¿Tienes alguna enfermedad o dolencia? ¿Sabías que la fototerapia es importantísima para recuperar la salud? Te hablaremos de la luz roja e infrarroja en la conferencia gratuita de Conuvive Mundial, el día domingo 24 de mayo a las 9 horas de México, 10 de Ecuador, mediodía de Argentina y 5 de la tarde de Europa. El doctor Andrés Ozols, desde la Argentina, expondrá sobre la medicina de luz, un importante tema de actualidad. Andrés Ozols, doctor en física. Docencia. Profesor consulto del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Exprofesor asociado del Departamento de Física, Física de Semiconductores y Mecánica Cuántica y Optoelectrónica. Investigación. Realiza tareas de investigación y desarrollo de biomateriales y dispositivos médicos, destinados principalmente a la cirugía reconstructiva y medicina regenerativa del sistema musculoesquelético. Desarrolla prototipos de implantes quirúrgicos, validaciones físicas, químicas, biológicas y producción en otras instituciones y empresas fabricantes de implantes quirúrgicos. Participa como investigador en el Departamento de Química en el desarrollo de absorbentes de metales pesados en la remediación del medio ambiente y desarrollo de blindajes contra radiaciones electromagnéticas. Consultoría. Ofrece asistencia en todas las etapas de desarrollo, producción, gestión de calidad, para garantizar la seguridad y eficacia del producto, siguiendo las normativas locales y de la Comunidad Europea. Experiencia. Miembro de los subcomités de implantes quirúrgicos, productos médicos, productos textiles, nanotecnología y productos médicos del IRAM. Disertante de congresos internacionales de medicina regenerativa, biomateriales y talleres de medicina cuántica. Profesor invitado de los cursos de especialización, certificación de médicos especialistas y másteres de Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Premios y publicaciones. 9 premios en el área de salud. Ha realizado casi 70 publicaciones y más de 160 presentaciones a congresos. Evaluador de la calidad de universidades. Andrés Ozols, doctor y profesor en física. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer para el Concilio Unido por la Vida y la Verdad Conuvive recibirle en este programa en 24 de mayo. Anita Montes de Oca. Le damos la cordial bienvenida a nuestro expositor el día de hoy. Agradecemos su presencia y la disposición para compartir sus conocimientos, experiencia sobre la medicina de luz y la fotomodulación. Un tema innovador que despierta gran interés en el campo de la salud integrativa. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo nuestro enlace para recibir toda esta información. Bienvenido, doctor. Sí, bueno, muchísimas gracias, Anita Monteresca. Bueno, además, la idea es difundir alternativas, como bien lo dijo Tamayo. Hay muchas alternativas que en realidad se conocen hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos usando una tecnología que ya es conocida, vamos a decir, desde la época de Tesla, Lakosky, sobre el tema de todo es vibración y energía. Y en realidad tenía muchísima razón. Las llamadas Medcam que están desarrollando, que son cámaras de uso médico, no son cámaras simplemente de diagnóstico, sino también de tratamiento. Y de la base de esas tecnologías que todavía no son visibles públicamente porque hay un conflicto de intereses con las empresas farmacéuticas, se basan justamente en hacer el diagnóstico a partir de las teorías cuánticas, que fueron desarrolladas, vamos a decir, en la historia contemporánea hace 100 años. Y en los últimos 50 años se han hecho desarrollos muy importantes que terminaron en dispositivos aplicables, que son precedentes de las Medcam que tal vez las podemos ver pronto. Y hay muchos aspectos de ahí. Uno puede usar fotones, que son, digamos, cuantos o paquetitos de energía, como si fuesen gotitas de luz. Cada cuanto, que la palabra cuántica viene justamente del hecho de que la energía se puede medir en forma discreta, en pequeños paquetitos, no en forma continua como lo había la física clásica. Y esa palabra de cuántica vino de la época, digamos decir, donde,
el primer premio Nobel respecto a la cuántica fue Schrödinger en el año 27, estoy hablando de 1927, prácticamente se cumplen 100 años de esa famosa ecuación. Y luego, con el efecto fotoeléctrico, que es el que usamos en todas las cámaras digitales, que fue descrito teóricamente por Einstein, se impone la palabra el cuanto, que viene del griego, que significa, la palabra fotón. El fotón es algo así como un pedazo de energía, de luz. No solo es la luz visible, sino la luz que no es visible. Y nosotros vamos a hablar de una parte muy pequeña del espectro, muy pequeña. Sin embargo, vamos a ver los beneficios que tiene usar las tecnologías, más actualizadas de las tecnologías LED, de las tecnologías láser y las tecnologías COP, que vamos a ver. Por ahí invitamos a compartir la presentación para ir viendo el tema. Básicamente, este tipo de medicina, yo lo estoy, siempre trabajando en forma interdisciplinaria. Yo no soy una sola persona que hace esto, no. Yo trabajo con técnicos electrónicos, con el apoyo de una empresa que se llama Cosmel, que ha permitido hacer los primeros prototipos del tipo de paneles rojos e infrarrojos. Obviamente que todo desarrollo lleva muchísimo tiempo y recursos financieros. Y yo no afirmo nada hasta que no lo he comprobado. Esa es una manía que yo tengo, porque efectivamente hay muy mala información en el ámbito de los terapeutas que compran equipos sin saber cuál es el beneficio o la limitación. No hay un botón mágico por el cual yo puedo resolver un problema. Se necesita hacer lo que se llama validación. El tema de la fotobiomodulación es un tema acuñado por varios físicos. En particular, un doctor Hamblin, que es también doctor en física, publicó varios libros sobre el tema de fotobiomodulación. Y él explica muy simplemente en el prefacio de que toda la naturaleza ocurre porque los fotones, estos paquetitos de luz, llegan al organismo y hacen todo lo que tendría que tener un organismo sano para que esté sano. Es decir, la vida en la Tierra no sería factible por la interacción con la luz proveniente del Sol, por reflejo del cielo, de las nubes. No sería factible la sustentación de la vida. A partir del año 2017 aparecen tecnologías que son utilizadas en aspecto terapéutico, como las generadas por los láseres de alta energía. Yo trabajé con láseres en Estados Unidos hasta el 99 en láseres ultravioletas, o sea, en el rango de energías bajo, que obviamente son perjudiciales para la salud si se utilizan densidades de potencia. Es decir, yo tengo que tener una unidad de medida. Una unidad de medida muy, muy cómoda es medir cuánta potencia llega al cuerpo, a la piel, por centímetro cuadrado, donde incluimos, por supuesto, los ojos y toda la extensión de la piel, que es un órgano muy complejo, que está irrigado por vasos sanguíneos, capilares, hay nervios, etc. Entonces, se dieron cuenta que cuando esas primeras tecnologías empezaban a tener una respuesta terapéutica, Hamblin se dio cuenta inmediatamente que efectivamente es algo muy útil y en condiciones en donde uno no está expuesto a la luz natural, que sería lo recomendable para todos, en climas donde la temperatura, del invierno es muy cruda, la exposición al sol se va reduciendo, genera un declive del sistema orgánico. La persona se siente también deprimida, el ritmo de crecimiento celular se reduce, es decir, hay una correlación muy directa entre la exposición al sol, es decir, la llegada de estos fotones o paquetitos de energía y la salud en general. ¿Qué es lo que ocurre cuando la luz interactúa con el cuerpo? Se desarrollan distintos mecanismos. Uno de ellos se llama, no es que ocurran en forma secuencial, sino ocurren en forma simultánea. Los tiempos de disparo de estos organismos son muy rápidos, tienen que medirse en escalas muy, muy pequeñas, de milisegundos, por ejemplo. El tema, obviamente, cuando más próxima esté la luz a la superficie del cuerpo, más rápido es la activación. Obviamente que esto desencadena una especie de alerta o de
recomposición del organismo. Entonces, lo primero que hace la luz cuando entra en contacto con el cuerpo es reestructurar el agua. El agua dentro de las células no es la misma que el agua que tenemos de la canilla. Eso es agua que ya con frecuencia se llama agua muerta. En cambio, dentro del organismo sano se encuentra el agua estructurada, que constituye, por ejemplo, el agua contenido en las células, que tiene más viscosidad que el agua común de la canilla y además está estructurado. Por eso se habla de zonas de exclusión. Son zonas, es decir, dentro de este agua que tratan de deshacerse de todas las partículas que son tóxicas. Es una especie de como un filtro, vamos a decir, de tipo físico-químico, que trata de expulsar todo aquello que sea tóxico, ajeno al organismo o ajeno al equilibrio del organismo. Por otra parte, está el hecho de que esta radiación generada por el Sol es no polarizada, es decir, no vibra en un sentido como las ondas de telecomunicaciones que he hablado hasta el cansancio del tema, sino que están orientadas en el espacio en forma aleatoria, de tal forma que la energía que transportan se distribuye en forma más uniforme sin producir daño. Esa es otra diferencia muy grande respecto a las ondas de telecomunicaciones. Cambian, como hacen digamos, este sistema de ondas transversales, la polarización de la membrana celular. O sea, la cubierta de la célula es una membrana. Tiene un determinado potencial. Si ese potencial baja de un valor, por ejemplo, de 50 milivoltios, o sea, son milésimas de voltio, por una variación de un campo eléctrico, yo estoy cambiando la capacidad de permeación de la membrana, o sea, cuánto puede pasar algo externo de la célula al interior de la célula. Los sistemas de telecomunicaciones, ya lo he repetido muchísimas veces, son polarizados de tal forma que concentran la energía y alteran el campo eléctrico propio de la célula, dejando abiertos canales, completamente abiertos, como los canales de calcio, que perjudican cuando penetran en forma excesiva dentro de la célula el funcionamiento de las mitocondrias, que acaban a jugar un papel fundamental. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es una especie de organela, se llama pequeño órgano dentro de la célula, y hay hasta miles por cada una de las células, de tal forma que imagínense el tamaño pequeño. Si una célula sanguínea puede tener un tamaño de 8 a 10 micrones, estos son solamente pequeñas fracciones de esos micrones, o sea, se miden a escala nanométrica. Y en cada mitocondria, que tiene la forma, vamos a ver más adelante, como de un poroto, hay una estructura muy delicada de laberinto. Y es decir, estamos ya cada vez más penetrando dentro de la célula. Entonces yo con esta radiación puedo también modificar el transporte iónico, como ocurría, por ejemplo, con la mención del ion calcio. Cuando está en exceso, genera un daño de la mitocondria y del núcleo de la célula. Y por otra parte, yo permito dentro de ese pequeño organito el flujo de electrones. Fíjense qué mecanismo generé. Estoy cambiando el agua estructurado de la célula, permito que el transporte energético permita el flujo de determinados iones, entro atravesando la membrana, llego a la mitocondria y a su vez favorezco con la radiación roja e infrarroja los mecanismos de síntesis de energía, que es a través de una enzima que se llama ATP. Es decir, fíjense que se generan un montón de situaciones, de mecanismos. ¿Qué es lo que nosotros recibimos del Sol y que nos concentra hoy? Fíjense, esta es la curva de la cantidad de densidad de potencia que emite el Sol en un espectro que se aproxima a lo más real. Donde estoy mostrando solo una pequeña porción del espectro, fíjense que acá tengo una escala en la horizontal que mide longitud de onda. Ya hablamos cuando hablamos de las comunicaciones que sí hay una longitud de onda que estamos en el orden de microondas, son justamente milímetros, micrones o hasta metros. En cambio acá la longitud de onda, es decir, el espacio que hay entre dos picos máximos, por ejemplo, del campo eléctrico, da una idea de la longitud de onda de la luz. Y fíjense que varía en escalas que son por debajo del micrón. La luz que es violeta
por ejemplo, la ultravioleta, 300 nanómetros, que serían 0,3 micrones. Por otra parte, la luz visible está próxima, acá en medio, a los 550 nanómetros, que se aproxima más al amarillo. Acá parece verde, pero efectivamente el Sol lo vemos amarillo. Y luego cuando nos vamos a las longitudes de onda, por ejemplo, un atardecer que se pueda o al amanecer, vemos que efectivamente hay luz roja y la que nos da calor es la infrarroja, la que no podemos ver. Es decir, tanto la violeta, la ultravioleta como la infrarroja, que son los dos extremos de esta porción, no la vemos. ¿Por qué aparecen estos picos acá irregulares cuando enseñaba cuántica, enseñé cuántica durante más de 40 años, del año 87 hasta cuando me jubilé en el 2023? Actualmente la Facultad de Ingeniería no enseña cuántica, es una ciencia oculta, parece. Pero bueno, son cosas extrañas de las decisiones políticas. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona del espectro que está acá, en el lado de la derecha, es la que nos va a interesar más, que está en el rango de 650 nanómetros hasta los 850 nanómetros, que son las tecnologías que estoy desarrollando con la empresa Cosmel y con colaboradores del ámbito de la electrónica, profesores de electrónica, naturópatas, es decir, y con médicos que tienen mente abierta, dicen, bueno, yo puedo hacer esto y complementarlo con la terapia que estoy haciendo, sea que apliquen vitamina C, dióxido de cloro, ozonoterapia, etcétera. Hay un montón de terapias holísticas que sean complementadas y hasta fortalecidas o hechas más efectivas con esta tecnología. Fíjense cuando se trataba el tema de, si me recuerdan, el tema de la polio. ¿Qué recomendaban los médicos? De las primeras épocas antes que la industria farmacéutica interviniese en forma, vamos a decir, compulsiva. La persona que tenía los síntomas de polio, daño neurológico, tenía que exponerse al sol y tomar aire. Yo mismo, mi contacto con la naturaleza fue por un problema tipo médico, traumatológico. Fui atropellado y casi muero de niño, y el médico traumatólogo del Hospital Británico había dicho a mis padres, miren, lo más conveniente para su hijo, para que se reponga más rápido por el trauma traumatológico, perdón la reiteración, es que vaya a un ámbito donde haya aire puro y que tenga muy buena exposición al sol y que esté en contacto con el mar. Todo tiene sentido. El mar me proporciona el agua de mar y el agua de mar tiene efecto terapéutico, sea que la tomemos o estemos sumergidos en el mar, en un mar limpio, por supuesto. Por otra parte, la exposición al sol. A través de los ojos, de la pupila, nosotros captamos radiación. Y hasta las viejas tradiciones de Medio Oriente, de Asia, muestran que hay la exposición al sol durante el amanecer es muy positiva. A través de la pupila entra la radiación roja y la infrarroja. Y a partir de ahí se desencadena todo un proceso que lo que había descrito. Y eso tiene una sabiduría ancestral y está muy justificada por miles de años de observación. No es un proceso que simplemente nos vinculamos con la parte espiritual o filosófica, no. Es una especie de ingeniería altamente conocida. Acá a la derecha ustedes tienen los efectos de distintos rangos de luz. La luz azul justamente regula el ritmo circadiano, es decir, diferenciar el día de la noche. La luz azul, junto con la violeta, necesitamos para sintetizar los distintos tipos de hormona. Y nosotros tendríamos que seguir el ritmo circadiano, hacia el ritmo normal del ciclo de la día y de la noche, como lo tomaba el supuesto hombre primitivo. Hay una hora para ir a despertar y entrar en actividad, y esa estimulación lo hace justamente la luz, el tener suficiente energía y tener la suficiente energía para responder a situaciones estresantes. Y el estrés no se remite solamente a la condición emocional, se refiere a la condición física, de la exigencia física. Entonces hay una serie de cosas que fueron omitidas por la invasión de la medicina alopática occidental, que ha desvirtuado completamente de lo que tendría que ser la medicina holística, lo que ustedes, digamos, promocionan, y me alegro que haya gente que lo haga. La luz roja interviene, como dije, en el ciclo de la generación de energía.
Y las luz que son infrarrojas todavía tienen más propiedad de penetración y pueden normalizar distintos procesos. Fíjense que esto es un dato, bueno, biofísico. ¿Cuánto penetra la radiación dentro de distintas capas de la piel? De la epidermis, de la dermis y de la hipodermis. Fíjense que a la izquierda ustedes tienen un numerito que son las longitudes de onda. La ultravioleta penetra muy poco en la piel. Pueden ser algunos micrones. Cuando yo hago la longitud de onda más larga, me voy al azul, penetra un poquito más. Cuando me voy al lado del verde, penetro aún más. Para llegar a los vasos sanguíneos tengo que hacer un esfuerzo bastante grande y tener longitudes de onda que tiendan al rojo, si no, no alcanzo. Por más que sean los vasos capilares, la profundidad de penetración, la vamos a ver en una tablita, está limitada. Obviamente que estas mediciones son difíciles de determinar porque hay que hacerlo sobre piel, digamos, extraída de un ser vivo, por ejemplo, piel de, no sé, de cerdo, etcétera, y ver y hacer mediciones correspondientes. No lo podemos hacer sobre un ser vivo. Esto es simplemente simbólico para ver que si estoy a longitud de onda que tiende al rojo, tengo más diferencia de penetración. Si va al infrarrojo, es menos. Todo esto de la penetración va a depender también de otra variable que es la densidad de potencia, o sea, cuánta potencia administro por centímetro cuadrado de piel, que la puedo medir en milésima de watt por centímetro cuadrado. Y yo lo que pretendo con esto es decir que a los terapeutas médicos que tienen que saber ciertos números para poder determinar esto es adecuado, es seguro o tiene cierta efectividad. Entonces, fíjense que acá, en el rango de lo que sería, digamos, del UV seguro, 400 nanómetros a 700 nanómetros, esto estaría en el rango de lo que el ojo humano puede percibir. Entonces, acá hay números relativos respecto a la penetración. Fíjense que estamos en el ultravioleta, el rango 150 nanómetros es muy peligroso porque produce daño. Si me voy a la longitud de onda del violeta sobrepasando los 380 nanómetros, que yo lo que mido justamente en este rango, yo puedo medir con el espectrómetro que tengo este rango hasta el rango correspondiente al rojo lejano. Fíjense que en ultravioleta yo solamente penetro en milímetros, una décima milímetro o un milímetro, muy poco en la piel. Si yo aumento la longitud de onda, a veces este valor, fíjense, aumentó un valor pequeño, 0,3, o sea, serían 300 micrones, o sea, una fracción de milímetro. Varía muchísimo con la longitud, no es una tendencia definida, pero viendo la tabla hasta el final, yo con la luz infrarroja, lástima que acá quedó marcado en negro la última, que es la longitud de onda del infrarrojo, llego a 1 milímetro. Si yo ahora tengo otra variable, que es la potencia, aumento la potencia, con la luz roja e infrarroja logro más penetración. Entonces el grafiquito que vieron, yo con luz radiación infrarroja puedo llegar a varias decenas de milímetros dentro de la piel. Es decir, tengo más penetración. Entonces hay que jugar no solo con el color, en términos simbólicos, que es la longitud de onda, sino con la potencia. A más potencia llego a más penetración, con lo cual tengo un efecto más marcado sobre el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al principio Hamlin empezó a trabajar y publicó ese libro, estaba la tecnología de los láseres. Pero estos son láseres de baja nivel de emisión, para no producir daño. ¿Cuál es el tema, la cuestión del láser? El láser tiene una densidad de potencia que puede ser muy elevada y tiene ondas coherentes, es decir, el máximo de una onda coincide con el máximo de la onda siguiente, es decir, eso se llama coherencia, estar en fase lo que emite. En cambio, la luz del sol no está en fase completamente, no solo gira el campo eléctrico y magnético, constantemente gira y lo hace en forma aleatoria, sino que por eso es no polarizada, como también no es polarizada la luz. Todas estas tecnologías no son polarizadas, es decir, su plano de vibración cambia en forma aleatoria, al azar, y eso hace que no produzca daño, excepto si comparamos. Al principio el láser fue usado para propósitos tecnológicos, en electrónica,
en dispositivos para corte de chapas de cualquier tipo de metal, para tecnología militar, etc. Y se pensaba que en el ámbito civil iba a ser muy costoso usarlo para propósitos terapéuticos. Pero ¿qué pasa? Si uno modera la densidad de energía que llega, yo lo puedo usar para efectos terapéuticos. Un equipo láser que vamos a ver de origen hindú certificado sale como mínimo $5.000. Es para uso terapéutico, donde la densidad de potencia está controlada y además, ¿cómo la controlo? No solo por la cantidad que yo emito, sino por el tiempo que expongo. Esas son las dos variables que tengo, densidad de potencia y tiempo. Y tampoco no es cierto lo que muchos terapeutas piensan de que más potencia y más tiempo es mejor. No, todo lo que es de más no sirve. Hay una dosis, así como ustedes en la medicina alopática, el médico alopático le decía, tome una dosis de este tipo. Acá la dosificación es fundamental. Y esa confusión que tienen muchos médicos y terapeutas. No, cuanto más usted exponga a una persona, en este caso a una radiación, puede producirle también daño. Hay un tiempo de exposición dada la potencia correspondiente y eso se calcula. Además depende del tipo de patología que tenga el paciente. Tiene que evaluarse en forma coordinada con un terapeuta. Yo no me atrevo a decir este equipo es la maravilla. No, esto tiene que trabajarse en forma coordinada con el que le va a usar los equipos, que sea un médico. Yo no soy médico, yo miro el aspecto técnico y el biofísico. En los últimos 25 años trabajé en bioingeniería aplicada. Entonces tomo criterios, el primer criterio es la seguridad del paciente y luego ver la eficacia, es decir, que cumpla la función correspondiente que se puede evaluar con distintos parámetros en el momento, un oxímetro, un electroencefalograma, un electrocardiograma, que son relativamente accesibles para una pequeña clínica. Por otra parte, esta tecnología de los LED se hizo más interesante porque permitió sustituir estas tecnologías de láseres que son muy caras por tecnologías que son más económicas. Obviamente que los LEDs, que usamos también en iluminación, son de mucha menos potencia, pero ¿qué pasa? Si yo hago un panel con LEDs, con estos LED rojos e infrarrojos, puedo construir algo que sea razonablemente una fracción del costo de la tecnología láser. Y luego está la tecnología COP, que son chip on board, o sea, son chips de, por ejemplo, los que yo estoy usando tiene 100 diodos por cada chip. Son plaquitas montadas sobre un sustrato cerámico donde hay 100 LED, que en total pueden consumir, por ejemplo, 150 watts de potencia de entrada. La potencia que entra en un dispositivo de consumo eléctrico no es la potencia emitida, es mucho menos, porque hay una pérdida de energía. Esa pérdida de energía yo tengo que disiparla porque el dispositivo lo puedo quemar. Entonces hay que tener un cuidado en lo que sería la gestión de calor, la gestión térmica. Hay que hacer un cálculo de para alargar la vida útil del dispositivo, yo tengo que hacer el cálculo cuánto energía voy a disipar. Y eso se hace con un control electrónico, un timer, el ascensado de temperatura para no quemarlo. Es decir, no solo está la seguridad para el paciente, sino también del dispositivo que no destruya. Entonces acá vemos un equipo láser de una empresa hindú que había pedido cotización. Acá vemos un panel infrarrojo de los que se pueden conseguir en cualquier país, pero lo que advierto es siempre hay que tener una validación. Para ese paciente, la potencia no le va a producir daño. ¿Cuántos tiempos se expone? ¿A qué distancia? ¿Qué afección tiene? Ese tipo de parámetros un terapeuta tiene que seguirlo. No es apretar el botón mágico y dejar al paciente que se duerma la cantidad de tiempo que se le ocurra. No puede sobrepasar los 20 minutos de exposición. Estando a una distancia, supongamos, de, desde 15 centímetros hasta 90. Obviamente, cuanto más lejos estoy de la pantalla infrarroja, voy a recibir menos densidad de potencia. Pero eso tiene que saberlo el terapeuta. Por eso nosotros asesoramos y lo medimos in situ. Voy con un espectrómetro y veo a qué distancia está tomando y cómo varían los parámetros del paciente, lo que se pueda medir en el momento. Obviamente que hay efectos que lo va a ver en largo plazo, por ejemplo, en la sangre. Cómo están los hematocritos, los glóbulos blancos, el sistema, la cicatrización del paciente, etcétera, porque vamos a ver algunas aplicaciones.
Entonces, esta tecnología de LED se basa en 10 LEDs de alta potencia. Actualmente usted puede conseguir LED de 2, de hasta 3 watts cada uno. 3 watts es casi una lámpara de iluminación cotidiana, pero esto tiene un tamaño de 15 milímetros entre estas aletas de aluminio. Este es un montaje de varios LED de 2 watts que están generando rojo en este color, 740 nanómetros. Fíjense que están relativamente cerca, pero no pueden estar pegados uno a los otros, sino que hay una distancia, porque si no el dispositivo se quema. Y además queremos que toda esta radiación que le llega a la chica de esta cara sea la más uniforme posible. No debe haber puntos calientes que concentren más energía que en otro lugar. Esta es la otra tecnología que manejamos. Este es el chip. Acá ven los dioditos, visto desde arriba. Tiene una cúpula que es una lente que actúa en cierta forma como un condensador y restringe el ángulo de salida de la radiación para que no se pierda lateralmente, que es el otro problema de los dispositivos mal diseñados. Entonces acá vemos para título comparativo cómo lo vería con luz, apagando la luz a distintos colores. Fíjense que ustedes ven un rojo que parece poco fucsia, 660 nanómetros, y acá tenemos casi, estamos en infrarrojo. Pero usualmente el infrarrojo parece muy débil en forma relativa, pero esto está disipando mucho más calor que esto, que está al lado. Justamente lo puse al lado, en un mismo panel, para tener, en paneles, tienen que tener luz roja e infrarroja, las dos. Yo elijo la proporción 50%. Dentro de lo que esta pequeña empresita hemos formado, que es el Biomatrix Group, evaluamos lo que le había dicho, lo que el terapeuta tiene que saber, cuál es el espectro de emisión del panel. Acá hay una curva simbólica, donde estamos evaluando, por ejemplo, una luminaria. Las luces que empleamos en nuestra casa, las LED, usualmente las que son blancas, tienen un pico de emisión en el azul. Al azul, durante el día o de la noche, es perjudicial a determinadas horas. Y nosotros estamos expuestos a esta radiación azul a cotidiano, en todos los dispositivos que sean teléfonos celulares, las notebooks, dispositivos electrónicos de pantalla. Esto es perjudicial. Lo que ven acá al lado, acá abajo en la izquierda, es el espectro que se parece a la emisión normal del Sol. Cuando evaluamos, acá estoy evaluando con el dispositivo un espectrómetro, el panel con los COB. Estoy en una cámara reflectante completamente y sobre un panel cuadriculado hago el mapa de la radiación a determinada distancia. Yo tengo que saber a qué distancia el panel esté estoy seguro que está recibiendo una radiación uniforme. La uniformidad, ¿cómo la mido? Muy simple, hago un mapa en una cuadrícula y tomo la radiación de determinadas posiciones, con lo cual tengo un mapa de distribución para ver a tal distancia qué tan intensa es la radiación, que la mido con el espectrómetro, levanto un mapa y en cada punto voy a ver, en este caso la luz roja, veo un pico en el espectrómetro, que tiene todos los parámetros. El primer parámetro es qué densidad de potencia recibo. Eso lo que está contando en la densidad de potencia es la cantidad de gotitas de energía que recibo. Tantas gotitas de color rojo por unidad de tiempo y superficie. Y es lo que me sirve. Y eso me dirá en miliwatt por centímetro cuadrado. Esas son las validaciones que nosotros hacemos antes de usarlo terapéuticamente. Es más, yo primero me expongo a esto, a mi gente conocida, le digo, ¿qué sentís? ¿Te produjo algún tipo de malestar? Bueno, muy bien. Bajemos la dosis, bajemos el tiempo de exposición. ¿Te sentís mejor ahora? Sí, porque el organismo necesita, digamos, tiene un tiempo de adaptación a cada tipo de terapia. Piensen que esto es como tener un sol en un panel y yo estoy eligiendo solamente una pequeña porción del espectro. Tengo una especie de sol portátil, pero a su vez hay datos técnicos que yo tengo que saber. El dispositivo disipa bien la energía, tiene protección electromagnética. Ya hablé tanto del tema del daño por radiaciones electromagnéticas que también tengo que estar seguro que la electrónica que maneja campos eléctricos y magnéticos no tenga un exceso de campo magnético, que sea perjudicial. Tengo que ver el efecto del disparo, lo que se llama flicking, o sea, ese parpadeo tiene que estar en un rango que evite la neuromodulación, que probablemente lo hayan escuchado de otros lados. Entonces yo trato de gestionar las cosas a 1000 Hz.
O sea, una forma de no producir daño. Si yo estoy cerca de las señales de ondas cerebrales, puedo estar generando, sin saberlo, un daño neurológico. Por eso los paneles también se venden con esta categoría, los paneles que tengan certificación, y esos son datos que tendría que mirar un terapeuta. Es decir, lamentablemente no, el médico, así como yo aprendí el lenguaje médico, el médico está obligado a encontrar el lenguaje, digamos, físico. Acá está lo que había descrito al principio. Cómo yo tengo que atravesar la piel, cómo opera dentro del organismo. Tengo que atravesar la piel, llegar a células que van a estar las más cercanas posibles, y cada célula está este organito. Obviamente esto no está en proporción. Esta es la famosa mitocondria. Este poroto tiene una estructura, cuando está sana, de un laberinto. Y ese laberinto ocurre una interacción de la luz roja que está llegando y del oxígeno. Las dos son importantes catalizadores que requiere el organismo para sintetizar energía. Si esta mitocondria tiene estas paredes dañadas, como lo que ocurre a una persona intoxicada o una persona que se desarrolla un cáncer, esa célula tendría que hacer un proceso de fagocitar la célula entera para descartarla. La luz roja, infrarroja, permite el proceso de autofagia, o sea, eliminar las células que ya son disfuncionales, porque el organismo se va renovando constantemente, así como se renueva nuestra piel, el cabello, los huesos, se renuevan en ciclos. Pueden ser ciclos muy largos o cortos, depende de qué tipo de tejido sea. Entonces, la autofagia es promocionada por la luz roja, o sea, renovar las funciones, o sea, las células que ya están disfuncionales, y repara el ADN. Uno dice, ¿cómo? Sí, lo repara. Es un proceso lento, pero ocurre. Entonces, es decir, todo esto no es que sea un invento mío. Yo me baso en publicaciones, la evidencia clínica publicada en las revistas académicas, a pesar de que, bueno, también están parcializadas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa luz roja permite la generación de la adenosina trifosfato, que es una enzima que aporta moléculas de energía al organismo. Es algo así como la batería que tenemos dentro del cuerpo. Si esa batería no funciona muy bien, nosotros tampoco vamos a funcionar bien. Y para que esto funcione es fundamental la oxigenación. Supongamos que la oxigenación se provee a través del dióxido de cloro. Muy bien, yo puedo complementar o favorecer aún más el mecanismo. Ese mecanismo de oxidación que es fundamental para que el sistema funcione. Necesitamos aire y buena luz. Yo soy un amante de la luz, como muchos lo serán del programa. Me encanta poder mirar el sol a la mañana. Yo veo a los gatos que tenemos en casa, lo primero que hacen es olfatear el aire y mirar el sol. Si los animalitos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ellos lo hacen en forma instintiva porque sienten que necesitan eso. O sea, tenemos que mirar mucho cómo se comporta la naturaleza en sí, y vamos a aprender muchísimo, más que en un libro o una enciclopedia británica. Fíjense que abajo se escribe una especie de formulita. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega la luz roja? Excita un receptor que se llama citocromo oxidasa. Es una enzima que permite o participa en el proceso de síntesis de energía, y está al principio intoxicada con, digamos, óxido de nitrógeno. Está vinculado con el óxido de nitrógeno. Cuando llega el oxígeno y aparece la luz roja, se combina el citocromo oxidasa con el oxígeno, y a partir de ahí genero la energía. Es decir, fíjense, esto está escrito en forma simbólica. Reduzco el flujo o la cantidad o la concentración de óxido nítrico, que termina siendo un contaminante muy, muy comprometido, y lo reemplazo por oxígeno. Y a partir de esto ya genero un flujo de electrones dentro de la mitocondria, con el cual logro generar esta molécula. Entonces, fíjense que todo esto es una ingeniería sumamente complicada. Es más, describirlo esto en una página es misión imposible. La cantidad de fisiología que uno tuvo que leerse marea, porque no es el lenguaje que estoy habituado, pero acá tenemos, por ejemplo, todo el proceso. ¿Qué significa hormesis? Hormesis es una especie de término que se refiere al estrés metabólico. El estrés, ¿cómo lo genero? El estrés no es solo, como dije, el emocional, el esfuerzo físico,
el insumo de determinadas sustancias que puedan ser tóxicas, el hecho del maltrato físico, el hecho de exposición a radiaciones como la electromagnética de las telecomunicaciones, el hecho del hostigamiento a las demás personas. O sea, hay un conjunto de factores que generan un estado de estrés emocional, fisiológico y energético. Entonces, ¿qué pasa? Para reducir ese estrés, este tipo de radiación favorece los procesos de reintegrar la salud, el equilibrio homeostático del cuerpo. Yo puedo tener un exceso de estrés, con lo cual soy destructivo. Si yo me expongo a la luz ultravioleta de longitud de onda muy corta, voy a producir una quemadura y un daño que puede generar un cáncer, por ejemplo. Eso es conocido. O por la radiación misma electromagnética de las telecomunicaciones, genero un estado de estrés que puede ser irreparable y encima es acumulativo. Yo puedo relajar el sistema y permitir que el nivel de estrés llegue a un máximo tolerable para que estimule la reparación orgánica a través de la interacción con las mitocondrias y la oxigenación, con lo cual logro restablecer la función del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Otra pregunta que me hacen los terapeutas que compran esto. Yo compro en China el panel X. Bueno, el panel X, yo te diría que puede ser barato que lo hayas comprado, pero ¿cómo te aseguras que hace el efecto que supones que hace? Bueno, para eso nosotros ofrecemos el servicio de validación. No es que cualquier panel sirva, sino hay que tener cuidado en la especificación técnica. Por eso nos usamos datos. Pensamos densidad de potencia, la potencia consumida, la distancia que tiene que estar, cuál es el espectro de emisión, longitud de onda. Todos esos son factores que tiene que aprender el terapeuta. La pregunta básica es, ¿qué diferencia hay que yo haga un tratamiento local? Es decir, yo tengo la luz o la lámpara con LEDs infrarroja, que puede ser portátil, liviana, o puede ser paneles como los que tengo yo, que son pesados porque tiene estructura metálica, tiene disipadores muy grandes, y yo necesito llegar para una terapia que sea local, una cantidad de densidad, digamos, de energía. Antes hablamos de densidad de potencia, ahora hablamos de densidad de energía, que es la cantidad de energía que recibe por centímetro cuadrado. En cambio, la potencia era básicamente energía por unidad de tiempo y superficie. Acá solamente es energía por unidad de superficie. Este es el parámetro fisiológico, pero como ese parámetro es más difícil de entender para el médico, esta es la cantidad de energía mínima que se requiere para producir un efecto fisiológico. Es decir, si yo uso una lamparita de estas rojas que se fabrican, yo no me aseguro que produzca un efecto fisiológico, para nada. Yo necesito un umbral de energía. Acá está puesto ese valor que está publicado, 10 a 15 joules por centímetro cuadrado. Y para tratamientos que, vamos a decir, de efecto, vamos a decir, sistémico, yo necesito, sistémico significa que se extiende a todo el cuerpo. Porque uno diría, si hago un tratamiento local, ¿el efecto solamente es local? No. Usted con el tiempo de exposición, si usted llega a una parte del cuerpo, supongamos que me está iluminando el torso. Después de un tiempo, los beneficios de la regulación que hay a ese nivel del cuerpo se van a extender al resto del cuerpo. ¿Por qué? Tenemos un sistema sanguíneo que va a transmitir parte de la información fotónica al resto del cuerpo, o energía. Y a su vez están los nervios y el sistema linfático. O sea, hay 3 sistemas que están trabajando para que el efecto sea sistémico, de todo el cuerpo. No es que yo aplico una parte del cuerpo y el proceso queda ahí. No, con el tiempo va a difundirse en todo el cuerpo. Entonces, cuando uno elige un panel, tiene que pensar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, supongamos, es que cicatrice más rápido una herida, que pueden hacerlo, por supuesto, con el dióxido de cloro también, pero pueden favorecerlo con esto, yo lo aplico localmente. ¿Cuál es la cantidad de tiempo que lo voy a exponer? Etcétera. Pero tienen que tener en cuenta que no solo estoy curando la herida, sino que estoy restableciendo, en este caso a nivel de piel, el sistema de síntesis de colágeno. Y los vasos capilares que hay debajo de la piel, la hipodermis, va a transmitir el efecto sobre el resto del organismo, porque el método reparativo o regenerativo
es un proceso que involucra todo el cuerpo, no es algo que simplemente es local. Es como pensar, bueno, yo me pongo un apósito sobre la piel para que protegerlo de la infección y ese apósito puede tener un antibiótico. Pero yo puedo evitar el antibiótico y el apósito, irradiando con radiación o usando, como ustedes hacen, dióxido de cloro. Pero el efecto es sistémico. ¿Por qué funciona? Con el dióxido de cloro ustedes están oxidando lo que necesita la célula en la ecuación que vimos. Y por otra parte, con la luz infrarroja, es decir, el calor o la radiación roja, favorezco o acelero el proceso. Pero hay una cantidad mínima de energía que necesito para que dispare ese proceso, como la cantidad de oxígeno mínimo que requiero. Entonces hay una ley que se llama ley de Ernst-Schulz, que fue descubierta ya varias décadas atrás, que determinó cuál es la densidad de energía para desencadenar la reacción metabólica, que le medimos en energía por unidad de superficie. Esta es una curva así dibujada en forma simbólica, en donde tenemos una ventana terapéutica. Es decir, hay un rango de energía que yo requiero por unidad de superficie para desencadenar el efecto de las mitocondrias. Si yo estoy por debajo de energía, genero inhibición, o sea que no produzco el efecto que yo quiero. Hay un nivel que es la línea negra que vemos acá, en la curva, que no produce ningún efecto. En cambio, hay un máximo, fíjense, para el efecto sistémico, que está abarcando un rango de energías, que se llama dosis. Entonces, las dosis óptimas están aproximadamente en este rango. Parece un rango muy amplio, de 6 joules por centímetro a 100 joules por centímetro cuadrado. Esa es la parte donde yo produzco la bioestimulación en todo sentido. Desde la mitocondria a todo el sistema, gracias al sistema sanguíneo, linfático y neurológico. Es integrativo. Fíjense, nosotros tenemos una sangre roja. El ser humano, a diferencia de las plantas, como lo que son los paneles que, por ejemplo, hace la empresa Cosmel. Cosmel es una empresa argentina que produce paneles para favorecer el crecimiento de plantas, para favorecer la fotosíntesis. ¿Qué tenemos diferencia nosotros con las plantas en cuanto al transporte de información? Las plantas son un panel fotovoltaico y la analogía es que nosotros también somos un panel fotovoltaico. Las personas que en los climas cálidos o las que llamamos en forma equivocada tribus primitivas, tienen expuesta la mayor parte de la piel la mayor parte del día, como las zonas cálidas. Las tribus que hay en África, en América, en zonas de Asia, están expuestos con su panel fotovoltaico, que es su piel, todo el día. Pero ¿cuál es la diferencia de captación con los paneles de las hojas de las plantas? Las plantas tienen en su molécula, en la clorofila, que sería la que transporta la energía y todos los nutrientes, un núcleo de la clorofila que es magnesio. Y el magnesio es sensible a la luz verde, es decir, a la luz ultravioleta, y también parte a la roja. El color verde se debe justamente a lo que la planta emite como radiación, la vemos verde. Nosotros, por otra parte, tenemos dentro de la molécula de la hemoglobina un núcleo de hierro. Y el hierro como átomo recibe radiación roja e infrarroja por sus niveles cuánticos. Por eso tenemos, y emite en el rojo. Por eso lo vemos roja, y eso es el método de la axiometría, ver cuánto cambia de color para ver cuánta falta de oxígeno hay. O sea, tenemos en algo de la planta. El que hace paneles para horticultura va a favorecer la radiación ultravioleta para la síntesis de la clorofila y la roja para otras funciones. Por otra parte, nosotros necesitamos la luz, que es roja e infrarroja, para favorecer el mecanismo de mantener el estado de salud de la hemoglobina. Es decir, nosotros somos en cierta forma otra sofisticación de la naturaleza que recibe otro rango de colores para que podamos funcionar. Entonces, cuando el terapeuta dice, bueno, yo tengo que irradiar una zona determinada, tiene que saber cuánto es la exposición de la zona, si quiere aplicar localmente algo, y recordando que después se expande el beneficio al resto del cuerpo. Se usa mucho en cosmiátrica el tratamiento de piel. Entonces, dada una superficie, yo tengo que saber, la lamparita que yo coloco sobre el abdomen, por ejemplo, de esta mujer,
¿Cuál es la densidad de potencia que está manejando? Este es el dato que le tiene que dar el fabricante. Tiene que estar en rango de 20 a 200 miliwatios por centímetro cuadrado a la distancia que lo van a aplicar. Si estoy a 15 centímetros no es lo mismo que esté a 30. A medida que yo me alejo y pongo el sensor a nivel del abdomen, yo pongo mi lámpara encima y veo, llega a este nivel mínimo. Bueno, eso es un indicativo. Un indicativo cuantitativo si que le va a producir efecto o no, si no tengo que prolongar esto por tiempo de exposición. O sea, tengo que saber esa relación. Entonces acá hay un cálculo muy simple. Yo tengo una densidad de potencia de 120 watt. Yo necesitaría generar una densidad de potencia de 100 miliwatios para poder producir un efecto. Esta densidad de potencia son difíciles de alcanzar si utiliza solamente diodos de baja potencia. Necesita usar diodos de 2, 3 watts y sistemas COP como nosotros usamos de 150 watts de consumo, que no es, como dije, la potencia total para llegar a esa cantidad de potencia por centímetro cuadrado, si no, no llego. Acuérdense que lo que consume el dispositivo no es lo mismo que termina por emitir. Solo es una fracción de eso. Entonces, todo esto son cosas que tiene que saber el médico. Área a tratar, tiempo de exposición, distancia a que lo va a hacer, etc. Es una sinergia de cosas. ¿Cuáles son los efectos sistémicos? O sea, los que se propagan en el cuerpo. Yo aumento la energía celular. Ese es el primer factor, porque hablamos de la mitocondria y la generación de energía. Ahí está el meollo del asunto. El aporte del oxígeno favorece, o sea, los procesos oxidativos, como con el dióxido de cloro, favorecen todo este proceso. Por otra parte, con esto yo genero también un estado mejor del estado de salud. Por eso se usa tanto en cosmetría, tratamiento de piel, con todas las afecciones que hay en piel. Porque yo estoy reestructurando lo que se llama el colágeno, que sería el tejido blando que integra la mayor parte del organismo. Todos los tejidos blandos, la piel, los músculos, tienen colágeno. Es un polipéptido, o sea, una cadena de péptidos muy compleja. Tiene una hélice triple que permite, que tiene una secuencia de aminoácidos. Hay como 21 tipos de colágeno. Los colágenos que, por ejemplo, más intervienen en la piel y en el hueso, que yo estuve en tema de regeneración ósea por bastante tiempo, dependen de un colágeno tipo 2 y 4. Y yo creo que uno de los trabajos que están mencionados siempre es un trabajo que pueden encontrar cualquiera con mi nombre en internet, es cómo se puede regenerar hueso en el término de un mes en una rata, pero lo verificamos en seres humanos que efectivamente en un mes puedo regenerar, el colágeno, y con eso regenero todo el hueso, pero de la misma forma puedo regenerar tejido blando. Es más, el desarrollo inicial fue regeneración de tejidos blandos. Se puede hacer en un término acelerado usando productos completamente derivados del ser humano. Se puede usar, obviamente, colágeno bovino, porcino, etcétera, pero el ser humano, el colágeno de origen humano, y no estoy diciendo que esté sacrificando seres humanos, simplemente usando cordón umbilical. Bueno, es cordón umbilical o placenta después de un parto. Si está calificado con un análisis serológico, puedo regenerar la piel y una herida muy grande o hueso en un término de un mes. Obviamente que hubo mucha censura respecto al este tema. Yo tengo 12 premios en el área de salud. Y yo digo, ¿cómo? Un físico se dedica a medicina regenerativa. Cuando se entera que soy físico, me miran con desprecio los médicos, porque digo, ¿cómo? Un intruso que está hablando de un tema en el cual no se formó, pero ¿qué pasa? No hay un límite o una disciplina que define las terapias que tendrían que saber. Un médico tendría que saber de mecánica cuántica, no como una cuestión filosófica, no, como una cuestión de orden práctico. La mayor parte de los dispositivos actuales de diagnóstico, tomografía computada, resonancia magnética nuclear, sistema de terapia oncológica, y yo declaro que estoy completamente diametralmente opuesto. Hay terapias oncológicas que son más eficientes y no producen daño. Hay muchos mecanismos por el cual hay que estudiar. Yo cada día, como lo digo públicamente, me considero un ignorante profesional. Profesional en el sentido de que a cada respuesta tengo 4 preguntas más.
porque yo hasta que no esté seguro de un conocimiento, yo mismo denosto lo que sabía. Es más, yo estoy reaprendiendo la cuántica, pero aplicada al aspecto biológico, y cada día manifiesto mi sorpresa como diciendo, ¿cómo no lo sabía? Sí, no lo sabía y lo admito públicamente. Yo trato de verificar todo en forma experimental, empírica, hablar con los terapeutas, hablar con microbiólogos, con genetistas. ¿Esto es factible? Sí, mándame la publicación. Y yo lo que no entienda, lo busco y pregunto de nuevo. Soy un preguntón empedernido porque quiero entender antes de poner en riesgo a alguien. Porque lo que es el objetivo de la vida con la tecnología, que lo que yo estoy haciendo es seguro. En el mejor de los casos que no, en el peor de los casos que no produzca ningún efecto. Después tengo que fijarme la eficacia. ¿Esto es eficaz para resolver el problema una vez que garantice el riesgo? Sí. Esas son dos palabras clave. Seguridad y eficacia, lo cual la medicina alopática se ha olvidado, parece completamente. Introduce casi en forma compulsiva cosas. Bueno, en forma sistémica la función cognitiva se puede mejorar porque puedo generar una mejor modulación del sistema neurológico, porque activo las mitocondrias. Las mitocondrias también están en las neuronas, inclusive la densidad de mitocondrias neuronales es mayor que la densidad de las mitocondrias dentro de otro tipo de células. Así como están produciendo daño con la luz azul de la iluminación, yo puedo generar una activación mitocondrial para tratamientos de neurodegeneración, Alzheimer, Parkinson, etc. Puedo generar, perdón. Está publicado que se genera, digamos, se produce de esa forma. Lo que pasa es que no se difunde mucho porque no es conveniente para la industria de la farmacéutica. Entonces, ¿qué pasa? Hay también una rehabilitación motora. Tanto para la gente que tiene dolores articulares es beneficioso recibir calor. Y esto es conocido. ¿Por qué la gente opta por ir a un sauna? El sauna es algo propio de la tradición, no sé si decir propio, es frecuente en la tradición mía. Yo soy de origen letón. En el norte de Europa, en el invierno particularmente, se usa mucho el sauna para desintoxicarnos, para que los poros de la piel exuden todas las toxinas que tiene. La piel es un órgano gigantesco. Los orientales lo saben perfectamente. Yo he estado en un saunas que me invitaron mis colegas, yo mismo primero me asusté. Digo, perdón, ¿el sauna a qué temperatura está? Bueno, depende. Si te sentás en la parte de abajo, tenés 50 grados. Bueno, esos 50 grados me costó soportarlo. Digo, se me va a dañar el cerebro. Tal vez lo tenga dañado ahora, no sé. Pero aparentemente todavía coordino y estoy vivo y no tengo un problema neurológico serio. Efectivamente, los 50 grados de un sauna cálido, lo pude soportar durante, ¿cuánto? Media hora. En cambio, gente que en ese tiempo era 30 años mayor que yo, sentaba en la parte donde había 70 grados de temperatura, en la parte más alta, porque el calor sube. Y es básicamente lo que estaban recibiendo radiación infrarroja, que son las brasas que uno alimenta y cada tanto lo incentiva digamos, la emisión de radiación tirando un poco de agua, genera vapor de agua y calor. Y el calor es beneficioso para muchos procesos metabólicos a través de la mitocondria. Nadie de lo que estaba en sauna digamos, tuvo un problema de salud. Después de salir del sauna, ¿cuál era la condición? Tírese a la pileta. La pileta está a temperatura ambiente, entonces entre pasar de los casi 50 grados a temperatura del agua, que puede estar a 20 grados en el mejor caso en el verano de Europa, y es un shock. Yo digo, me va a dar un infarto cardíaco acá. No, no pasó nada de eso. Obviamente que si se le recomienda a una persona de este tipo, en la clínica tiene que haber un terapeuta que evalúe la función cardíaca. Pero esas son experiencias que uno hace con recaudos porque uno empieza a desconfiar, pero es lo que yo estoy diciendo como algo metafórico o algo simbólico. He pasado por etapas donde digo, voy a sobrevivir a esto, ¿lo voy a soportar o no? Bueno, sí, lo he soportado, no es algo terrible. Hay gente que efectivamente con el calor, ¿qué le dice a algún kinesiólogo? También aplica calor a determinada zona para poder establecer una función. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conjunto de cosas que el médico tendría que empezar a contemplar y estudiar. Y por eso uno trata de aportar dentro de lo que humildemente pueda en este tipo de cosas. Difundir, dar indicaciones técnicas, armar, no sé, una clase, en participar en congresos que tengan que ver con lo holístico.
Afortunadamente, esta cantidad de congresos va creciendo con el tiempo. Hay una apertura mental. Hay amigos míos médicos de la provincia de Mendoza que están tratando justamente cánceres a un promedio de 400 pacientes por mes. Son la doctora Andrea Carrasco, que tengo la fortuna de haberla conocido, que está en Godoy Cruz, y también el doctor Eduardo Mansur, su esposo. Ellos están usando dióxido de cloro a diario, en dosis importantes, que lo producen con el método, vamos a decir, de Kalker. Obviamente se puede hacer por el método electrolítico, que es otra forma, o como lo que ustedes promueven del estabilizado. Entonces, ¿qué pasa? Estos mecanismos de oxigenación no es que se ha descubierto la forma, lo ha promocionado Kalker, que es un biofísico, que es el campo que estuve en los últimos 25 años, con mucha razón, pero él mismo no se presenta como médico, simplemente como un informante, y tiene una compilación muy importante de datos digamos, de casos clínicos resueltos. La gente de Mendoza digamos, lo muestra constantemente, y efectivamente son casos que han evitado cirugías que son directamente tortuosas, que no conducen a ninguna solución, y lamentablemente la oncología, que ha sido promocionada durante prácticamente 50 años, deja mucho que desear, porque tienen pocos casos que pueden decir que hay una reversión completa del cáncer, que es una disfunción metabólica. Es más, esta disfunción metabólica, el mismo medio premio Nobel, Otto Warburg, que estaba en la época de Hitler, lo nominaron a varios premios en medicina 21 veces y fue siempre negado, entre los cuales estaba incluido el premio Nobel. ¿Por qué? Por una cuestión de interés político y probablemente de las industrias farmacéuticas. Y Otto Warburg, leyendo sus trabajos, yo me quedé sorprendido. Siendo un médico, se tomó la molestia de estudiar física y usar principios de física que pueden aprenderlo en los primeros años de física. Por eso hay que tener una mente holística también en cuanto a cómo abarcar un problema, no descartar y negar, no puede ser. Yo he escuchado a mis propios colegas de biomédica diciendo no puede ser, no puede ser. ¿Esa es la única respuesta académica? Esto casi me resulta, no sé, vergonzoso. Un colega que tiene una formación en ingeniería, que está acostumbrado a cuantificar, a medir, negar porque no es conveniente, no es una demostración académica correcta. Yo repetiría un poco la frase del doctor Garbelli, que es un biólogo molecular y químico. Está trabajando en forma, digamos, en Bolivia cada tanto, estabilizando una clínica de análisis en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con la doctora Calesperis. Y él me decía, llegamos al punto, Andrés, que solo sabemos que no sabemos nada. Y yo lo admito, por eso lo digo sin vergüenza, porque sería más vergonzoso afirmar algo sin haber estudiado el problema, y tampoco tengo la respuesta definitiva. Nosotros, o por lo menos yo y este colega, no tenemos vergüenza admitir que no sabemos. Todos somos ignorantes en un aspecto de la salud, y lo que nos preocupa más es cómo sobrevivir a un sistema que impone casi a la fuerza, en forma compulsiva, terapias o experimentos génicos. Lo impone a punta prácticamente de pistola, bajo amenaza judicial, nos denosta, nos maltrata, sin querer escuchar qué es lo que está ocurriendo. Es decir, nunca he visto hace mucho tiempo esta posición. Nunca pensé que a la edad que tengo, que es próxima a los 70 años, que tenga que estar escuchando tamañas estupideces. Es impresionante. Muy bien. Gracias, doctor Andrés Ossols. Estamos en la parte final del programa. Quisiéramos aprovechar este tiempo para preguntas y respuestas. La audiencia nos ha enviado muchas preguntas. Le agradecemos por esa información importantísima y queremos resaltar algunos puntos y le vamos a solicitar unas respuestas muy rápidas. Yo sé que el tiempo no nos da, pero para poder satisfacer en algo las inquietudes. Doctora Anita Montes de Oca, por favor, ¿tienes alguna inquietud de la audiencia? Al doctor Ossols. Sí, tengo varias preguntas. Doctor, ¿esta terapia es invasiva? Sí, digamos, en sentido de, ¿qué entendemos por invasivo? Por ejemplo, una cirugía es invasiva, pero ¿qué pasa? Esto también es invasivo en el sentido de que los fotones penetran en el cuerpo. Es decir,
no es que usted va a ver un bisturí, no, simplemente lo que va a exponerse es como se expone al sol. Invasiva en ese sentido. Los fotones penetran la piel y pueden llegar infrarrojo hasta, en el mejor de las condiciones, 40 milímetros, o sea, 4 centímetros de profundidad. Esa penetración depende del tejido. Si es tejido blando, es más penetrante. Por ejemplo, llegar a los músculos, a la articulación, bien. Si yo tengo aplicarlo a la cabeza, tengo que atravesar el cráneo, que tiene una composición con hidroxiapatita, es un tejido duro. Entonces ahí necesito más potencia. Hay cascos de este tipo para la aplicación de la cabeza para tratar daños neurológicos o hasta emocionales. Se ha tratado gente que tiene depresión con radiación de tipo. Es más, es conveniente que yo mismo me ponga los paneles que estoy haciendo la noche cuando trabajo para tener una luz cálida. Es penetrante en sentido, va a penetrar los ojos, va a penetrar la piel. Es más, hay tratamientos para mejorar la visión con infrarrojo, pero no enfocando los ojos. Los ojos los tiene que tener cerrados porque hay un efecto sistémico. Yo, digamos, estoy invadiendo el organismo, pero al irradiar, digamos, el rostro con los ojos cerrados, estoy mejorando la función mitocondrial y como consecuencia estoy mejorando una condición, una deficiencia, por ejemplo, de la visión. Hay otras terapias que combinan esto con la terapia de campo pulsado, que es otra cosa que estamos haciendo. Es decir, en ese sentido es invasiva, es decir, no lo puedo negar, es así. Doctor, tengo varias preguntas y definitivamente esta terapia nos ayuda. Puede ser invasiva, pero entiendo también que tiene un poder desinflamante. Doctor, Sí. dentro de su exposición usted dijo, ayuda a la autofagia, renova las células, repara el ADN. ¿Podemos nosotros con esta terapia considerar que toda esa vacuna, esos pinchazos que se hicieron con ARN mensajero para alterar el ADN, podríamos decir que con la terapia de infrarrojos podríamos revertir o ayudar a recuperarse al organismo de esa terapia génica que fuimos afectados? Aunque, bueno, muchos de nosotros no nos hemos puesto. Claro, Pero la pregunta que usted me hace es muy oportuna, porque ayer la doctora Marcela Sangorrín, que fueron los que fueron denunciados, junto con Lorena de Blasi, fueron denunciados ante el comité la CONICIT, disciplinario del CONICET. Yo fui testigo y declaré, justamente una de las preguntas era esa, si lo que fue inyectado contiene nanopuntos cuánticos. Aparentemente, por las publicaciones que hay académicas, hay patentes, y estos puntos cuánticos se construyen para que sean, fíjense, por eso voy a aclarar esto. Hay puntos cuánticos que pueden hacer transformar radiación infrarroja que tenemos por nuestro calor corporal, generamos en radiación azul. Yo cuando vi eso, que yo he dado clase de puntos cuánticos, es parte de la currícula de lo que se daba en la Facultad de Ingeniería, eran puntos cuánticos que generaban al revés. Yo entro con una radiación que es de baja longitud de onda, por ejemplo el violeta, y puedo generar todos los colores. Puedo generar una emisión en rojo, naranjado, verde, amarillo. Depende del tamaño del punto cuántico. Por lo que yo desconocía hace una semana que se puede hacer el proceso inverso. Cuando me hicieron la pregunta yo tenía la respuesta. Sí, lo que está inyectado en el cuerpo, que son compuestos con óxido de grafeno, por lo que se ve, coincide con los desarrollos que hay. Si el óxido de grafeno lo funcionalizo con determinado tipo de iones, que son los lantánidos, logro hacer esa up conversion, o sea, ir desde abajo hacia arriba. Pero ahora bien, ¿cómo yo haría o cómo tendría que ser el terapeuta por sentido común? Primero, antes de aplicar la terapia de este tipo, tendría que desintoxicar el cuerpo, porque si no estaría favoreciendo eventualmente, si está en nuestro cuerpo, este tipo de partículas que reciben el infrarrojo como señal de neuromodulación, tendría que desintoxicar. Lo que está aplicando en la Argentina es un método de quelación con ácido alfa liponoico. Ese alfa liponoico es un ácido que permite, en el protocolo que está aplicando un médico de acá, se confirmó que está sacando por vía intravenosa, o sea, el proceso de quelación es así. Se aplica un suero de 250 mililitros en forma intravenosa. Ese proceso dura
aproximadamente una hora, un poco más de una hora, depende del paciente, porque uno ve el estado de fatiga que tiene el paciente. Al hacer los análisis sanguíneos correspondientes, se puede verificar que la cantidad de metales pesados ha disminuido. Lo que tenemos dudas si los metales pesados que están aparentemente asociados al grafeno también salen. Hay otros, el ácido nicotínico se ha usado para esto, pero falta la confirmación. Estamos formulando con la farmacia de recetas magistrales este tipo de material, digamos, de compuestos para poder inducir la degradación de lo inyectado. Pero como dije, primero hay que limpiar Desintoxicar. y luego aplicar lo otro, no hacer las dos cosas, porque podría estar produciendo un daño neurológico, si esto es cierto. Por eso es importantísimo la pregunta que hizo. Hay que hacerlo por etapas. Primero desintoxíquense antes de colocar otra cosa. Ok, doctor. Doctor, tengo otra pregunta relacionada de lo que he estado viendo. ¿Podríamos decir nosotros que la luz infrarroja desintoxica la radiación electromagnética? No, en eso no veo, puede ser que lo ignore, o sea, no veo la correlación. Que favorezca el daño, sí. Yo tengo un daño, por ejemplo, en las mitocondrias, lo que estaba diciendo, yo estoy favoreciendo la autofagia. La autofagia, las células que están dañadas son eliminadas, y con eso las mitocondrias dañadas que fueron provocadas por la radiación. De tal forma que sí, yo no es que estoy reparando el daño producido por la radiación de telecomunicaciones, eso sí, estoy favoreciendo la autofagia, que es la limpieza de tipo celular y linfática, la estoy favoreciendo, con lo cual estoy como reduciendo el daño de la radiación acumulada. Eso sí. O sea, sí. Claro, entonces sí nos ayuda a mitigar los efectos de la radiación o la radiación electromagnética. La última pregunta, y doy paso a la doctora Anita Montes de Oca. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la luz azul y la luz infrarroja? Bueno, la luz azul, como había dicho, se emplea en todos los dispositivos que tenemos de iluminación. Cuando uno quiere calificar la radiación, por ahí lo puedo mostrar acá. Fíjense, yo estoy ahora parcialmente iluminado. Ahora está. Este es el espectro, no sé si se ve en la cámara. Fíjense, acá tenemos el espectro que estoy con la ventana abierta y tengo una iluminación de atrás de una lámpara LED. Fíjense, este es el espectro que se parece al espectro normal. Fíjense que tiene la forma del espectro que le mostré en la diapositiva. Este dispositivo mide entre 390 nanómetros hasta los 800 y pico nanómetros. Entonces, fíjense que la parte central del espectro se parece al amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una luz de otro tipo, la azul, como puede ser una lámpara LED, van a tener, a ver, voy a apuntar a la pantalla a ver si lo puedo medir. Claro, esto no tengo tanto, pero voy a prender el celular. Es decir, esto es en vivo, indirecto. La luz azul es perjudicial porque en exceso está alterando el ritmo circadiano. Fíjense que la mayor parte de nosotros, yo incluido, tenemos la costumbre de ver una pantalla de un televisor que tiene varias veces la intensidad. Acá está, bueno. Esta es la medición que he hecho sobre mi celular. Fíjense cuánto tardé. Obviamente que la imagen está invertida. Fíjense que a la derecha, lo que tendría que ser en lo que yo observo, a la izquierda, hay un pico de azul. Esto es lo que emite la pantalla de un teléfono celular más la luz ambiente. Ese azul es un asesino que tenemos impuesto durante todas las eras durante todo el día. Wow. Obviamente que la luz azul a la mañana es beneficiosa para la síntesis de determinados tipos de hormonas. Y la luz violeta, sabíamos que la que está más allá del azul, sería más a su derecha, sería bueno para la síntesis de por ejemplo, vitamina D3. Pero ¿qué pasa? Todo depende de a qué hora del día y cómo la uso. Esta luz azul durante todo el día de la pantalla de mi PC, de teléfono celular, de las notebooks,
no sé, del monitor, el monitor tiene una componente azul tremendamente alta, que se puede obviar con algún tipo de programa, un software que filtre parte de esa componente. Hay que ver la configuración que tengan del sistema operativo para que no se pongan luz azul. Doctor, ¿podemos usar lentes, algún lente especial, Sí. algunas gafas? Hay lentes que tienen un color naranjado, amarillento o rojizo. Fíjense que los youtubers que a veces hacen sus propios programas tienen ese tipo de lentes. Eso los pueden comprar por internet y sería beneficioso que la gente lo sepa. Permiten filtrar la luz violeta. Si usted va a una óptica usual, generalmente va a decir, no, a usted le puedo hacer unos anteojos con una cubierta de reflexión UV. Si ustedes en el anteojo tienen, fíjense que hay cierta iridiscencia a los anteojos. Fíjense que cambia. Esto tiene una cubierta UV que se puede fortalecer. Esa iridiscencia significa que hay un tratamiento de protección contra el UV, que es lo que en parte está emitiendo mi pantalla del monitor. Pero esos anteojos son más eficientes, son más específicos del azul. Si no están, y esto es una advertencia a las personas jóvenes que están mucho tiempo frente a un monitor, se va a envejecer su cristalino. El cristalino de los chicos es una maravilla de ingeniería de cristal, es un cristal líquido. Fíjense cómo hay que describir en términos casi cuánticos todo lo que estamos nosotros constituidos. Lo que estoy aprendiendo día a día me sorprende cada día y le comento a mi esposa. Mi esposa está estudiando todo lo que es fitoterapia como hobby, a pesar de que es abogada, pero destina cuántas horas el día a la madrugada a estudiar este tipo de temas. Dice, Andrés, voy a preparar té de jengibre con cúrcuma, con pimienta, etc. Todos los días pruebo un té diferente. O sea, yo soy vamos a decir, el animalito de laboratorio. Pero lo pruebo con seguridad porque lo estudió y yo leo, sí, tienes razón, es así. Y el tema de la protección de la vista es fundamental. Fíjense cuántas más personas jóvenes, cada vez más jóvenes, están usando anteojos. No es un defecto génico, es el daño que hemos producido con esta tecnología. Acuérdense, no sé, de la época de nuestros abuelos. Mis abuelos estudiaban con una lámpara de querosén y cuando el día se acababa uno se iba a dormir. Yo me acostaba en la edad primaria a las 9 de la noche. El otro día tenía mi jornada y estaba más habituado al ritmo circadiano. A la mañana temprano a levantarse, al colegio, caminata de 1,5 kilómetros al colegio. Bueno, era lo normal. A la tarde yo volvía, almorzaba, estudiaba, me trataba de procurar el sol. Y ahora hemos cambiado todo este ritmo circadiano, nos exponemos a radiaciones que hace 50 años no eran propios de la tecnología. Pero esto se ha hecho, si uno diría, en forma intencional. La excusa del ahorro energético ha introducido las lámparas LED. Pero ¿qué pasa? Nunca le explicaron que esas lámparas LED blancas, que iluminan muy bien, tienen un espectro en el azul impresionante. Y la pantalla de un monitor grande o un televisor de varias pulgadas puede llegar a ser 5 veces por encima de la radiación normal del sol. Y está envejeciendo nuestro tejido. Nosotros necesitamos algo para síntesis de vitamina D, pero no esa exageración. Nos está debilitando en todo sentido. Doctor, ¿podría poner un protector de pantalla también en las televisiones? ¿No? ¿Algún tipo de protector? Y miren, yo no he encontrado, porque acuérdense cuando estaban los monitores estos con tubos, como los tubos de rayo catódico, los que estaban en la década del 90. Actualmente yo pregunto en cualquier negocio de computación, ¿tiene un protector para el notebook o para la pantalla del monitor? No, no hay. Entonces podría usarse en forma análoga un filtro, habría que probarlo, un filtro de plástico un poco amarillento para ver si absorbe parte de esa radiación. Hay que hacer la prueba. Papeles de celofán, pero actualmente no se venden. ¿Por qué no se venden? Sería algo muy sencillo. Piense mal y aceptarás. Así es. Anita Montes de Oca. Creo que respecto a este tema podría haber la posibilidad de usar gafas quien lo pida, ¿no? ¿Perdón? En referente a este tema sobre las pantallas, digo, ¿hay la posibilidad de que las personas podamos utilizar gafas? Gafas amarillas, eso dijo, gafas amarillas. Las amarillas o naranjadas, las que vemos con frecuencia, que se pueden comprar, no sé, por internet. Es decir, son probablemente de un acrílico, no tendrán aumento, etcétera. Pero yo sé que también hay unas que son producidas por una empresa alemana, pero obviamente es muy, muy costosa porque se adecua
a la protección de salud de cada tipo de paciente. Son muy personalizadas, pero estas son de uso comercial. Lo único que temo es que no tenga el aumento que requiera para la corrección de la vista. Es una protección. Si uno con eso se puede, digamos, trabajar sin forzar la vista, Perfecto. perfecto. Doctor, hasta que logremos ya coordinar por usted por interno para tratar de los paneles que usted esté elaborando y poderlos tener en los diferentes países de Conuvive. Pero estoy viendo que esta terapia de infrarrojo es muy importante para que todos los consultantes y pacientes lo usen. Doctor, ¿hay alguna manera de hacer un infrarrojo casero? ¿Podemos poner un foco de luz amarilla, cubrirlo con algo rojo? ¿Se Sí. puede hacer algo casero como para que las personas puedan realizar esta terapia? Por lo menos digo, mitigar en algo hasta tener algo muy sofisticado o técnico como usted lo elabora. ¿Cuál sería esa manera casera de hacerse un infrarrojo, doctor? Mire, el infrarrojo más simple son las famosas lámparas de cuarzo que se usaban como calefactor, que las puede comprar. Por ejemplo, esos calefactores que son eléctricos, claro, el problema es que consumen mucha energía, pero esto también consume mucha energía. Un calefactor de cuarzo de esos que vienen con 4 tiras consume entre 1 kilowatt, digamos 1500 watts, 2000 watts. Cada una de esas tiras tal vez tenga 700 watts de potencia. Ahí está generando radiación infrarroja bastante importante. Con lo cual, en invierno obviamente está bien, porque no tengo el problema de gestión de calor, porque justamente lo quiero generar calor. En cambio, los paneles infrarrojos, el problema que tengo es que estoy sacando esa energía para que no se recaliente el panel. En cambio, esos paneles que son calefactores sería como lo más accesible económicamente para que tenga esa radiación infrarroja. Fíjese cuántas terapias que son kinesiológicas usan calor. Entonces, por un motivo, estoy usando la porción de infrarrojo. O sea, eso sería, siempre tiene que tener una potencia elevada, no va a ser una sola lámpara. Por ejemplo, si yo voy a un mercado eléctrico, yo voy a conseguir una lámpara que tenga rojo, lo he verificado, de una marca, no sé, por ejemplo, esta marca, MacroLED. Esta es una lámpara de luz cálida, pero no es suficientemente cálida, tiende algo al amarillo. Pero hay lámparas de este tipo que son rojas y verificado con el espectrómetro que son rojas, pero solamente rojas, no infrarrojas. Lo que se vendían como lámparas infrarrojas hace un tiempo, he verificado de 4 marcas diferentes, las que tienen una parte, cada vez se producen menos. La razón por que se producen menos es que una razón de tipo económica, porque tienen que consumir entre 150 y 200 watts, que es mucha potencia. Pero cuando las que yo medí ya no son infrarrojas, son del espectro visible. O sea, yo levanto el espectro y van a ver como la parte que levanta hacia el rojo, es decir, una parte del espectro que es visible y hay una muy pequeña proporción de infrarrojo. Esas lámparas, si se consiguen en su país, bien, son las lámparas, pero tienen que hablar de potencia de 200 watts con un soporte como los viejos veladores que usábamos con portalámparas, y sí, va a tener una densidad de potencia elevada para llegar al mínimo umbral. O sea, esa sería la solución casera. Correcto. ¿Qué tiempo hay que exponerse a esa luz infrarroja? ¿Qué tiempo máximo o mínimo o se puede dormir con esa luz? No, es decir, no sobrepasarse los 20 minutos. Es más, conviene en las habitaciones de los chicos que por ahí tienen miedo a la noche, como lo he tenido yo también desde chico en el primario, poner esas lámparas que no sean eléctricas, sino que tengan una batería. Lamentablemente va a consumir en baterías para que no se exponga a la radiación de las ondas transversales que le producen daño. El chico tiene que estar en un ámbito de luz cálida. Busquen siempre esas luces cálidas que se venden en distintos lados para el tema de la actividad nocturna. Si usted tiene que leer un libro, sí, búsquese las que llaman luces cálidas. Hay una calificación que se le da de equivalencia en temperatura. Si la luz cálida está por encima de los 3000 grados Kelvin, ¿qué es esa? Es de temperatura por ejemplo, el Sol está a 5700 grados Kelvin. O sea, el máximo de radiación que emite el Sol está a 5700 grados. O sea que está como 5500 grados centígrados respecto a nuestras escalas conocidas. Y usted si compra una lámpara para el uso cotidiano, aparte de la roja, como dije, las que son lámparas infrarrojas de vidrio con reflector metálico, tendrán una proporción adecuada. Y no se exponga más de 20 minutos. Si usted quiere ahora tener una lectura
o una luz amable, busque la que es la más amarillenta posible, la luz cálida, que tenga, si en la caja lo dice, una temperatura de calor por encima de los 3000 grados Kelvin, que representa la temperatura de una supuesta estrella que está a esa temperatura y le va a dar una luz cálida. El Sol tiene la luz color de amarillo porque está a esa temperatura. Si usted tiene, digamos, menos temperatura vamos a decir, del Sol, menos temperatura equivalente, va a tener algo que tiende al rojo. Usted sabe que hay estrellas rojas y esas emiten temperaturas de color más chicas, o sea, por debajo de los 5000. Entonces, si encuentra algo de 3000 a 4000, estaría más cerca del rojo en la especificación técnica, pero no siempre ponen esa especificación técnica a la gente porque la gente no lo va a entender o tal vez no quieran difundirlo porque puede haber un malintencionado como yo que mira el dato técnico y después lo mire. Y yo le digo a la carta eléctrica, no, esto no es infrarrojo, y me miran con cara de perro diciendo, pero ¿usted qué quiere decir? ¿Usted sabe de esto? Y mire, lo medí. Gracias, doctor. Anita Montes de Oca. Sí, doctor, ¿quién no puede usar esta terapia de fotomodulación? No, miren, la gente que tenga, como hemos dicho, dolores articulares, problemas de cicatrización, pie diabético, gente que esté con un proceso... Tal vez las mujeres embarazadas. No, al revés, justamente las mujeres embarazadas está el feto en desarrollo y debería ser favorable hasta para el útero del bebé. ¿Por qué pasa? Fíjense lo ridículo de la situación. Yo veo con frecuencia mujeres embarazadas que apoyan sobre el vientre un teléfono celular. Esa radiación está penetrando todos los tejidos, epidérmico, grasoso, muscular, y llega al feto del bebé, que no tiene otra protección. Y esa radiación llega al bebé. Pero ¿qué pasa? El bebé, fíjense que escucha hasta el sonido que hay en el entorno. A veces hasta canta. Y otra parte es, fíjense cómo nacen bebés sanos cuando están en un ámbito natural. Yo, veo que tendrían que exponerse esas pancitas a la mañana a la luz, roja del sol natural, así como vemos por los ojos, porque el bebé recibe toda esta información no solo por el cordón umbilical, sino por la panza de la mamá. Eso es lo maravilloso, que yo cuando estaba trabajando con obstetras, me sorprendía de las reacciones del bebé, que puede percibir sonidos y va a sentir obviamente la reacción porque penetra la piel. Y el estado anímico mejora del mismo bebé, que se ve en su movilidad. No, es una maravilla, porque lo que uno aprende cada vez, no puedo decirlo en forma categórica, pero lo que vi hasta ahora es favorable. Es más... ¿Y las personas que tienen epilepsia, enfermedades neurocerebrales, tal vez alguna contraindicación? Esto lo había aplicado a través de estos famosos cascos que son muy caros, porque es una tecnología cara. O sea, yo investigué todas las tecnologías que es factible de hacer en mi país. El problema que siempre me encuentro es con el costo de la importación. El tema es que hay cascos de este tipo, por ejemplo, para moderar un sistema de daño neurodegenerativo. El tema epiléptico también involucra eso, regular las señales neurológicas. Hay un daño en el sistema neurológico que se puede revertir. No solo los aspectos de daños, comportamiento psiquiátrico, sino permite favorecer este transporte de energía. Tendría que buscar algunos artículos particulares sobre la epilepsia, pero es una pregunta muy, muy importante. Es decir, no le puedo dar la respuesta inmediata y con todo gusto se le va a remitir a Tamayo porque es una pregunta muy importante. Porque en vez de someterlo a estas personas a tratamientos psiquiátricos o a fármacos muy agresivos, muy tóxicos, es muy importante que investigue ese tema neurológico. Pero lo que se refiere al estado emocional, estar trabajando con una luz roja, infrarroja, cálida a la noche, si uno tiene que estar obligado a trabajar, sería lo más adecuado. O durante el mismo día, como uno está expuesto a tantas horas frente a una pantalla por un trabajo en forma remota, como yo también lo estoy expuesto, me conviene. Es más, ¿qué es lo que hacía en verano? Ahora el clima afuera puede haber 9 grados.
y ya perdí la costumbre de vivir en un país nórdico. Entonces, ¿qué pasa? Me cuesta más. Yo ponía la computadora en el garaje abierto de mi casa. Y la gente no entendía, ponía la mesita con la computadora para que esté expuesto a la luz del sol. Lo que molestaba obviamente es el reflejo de la pantalla, pero eso de alguna forma se puede remediar. Si usted no tiene la posibilidad por la condición climática, bueno, tendrá que hacerse cada tanto una caminata a la mañana, digamos más al amanecer, que es la posición del día más favorable para recibir esta radiación. Y cuando no lo puede hacer, bueno, tendrá que usar lámparas cálidas o rojas. Esa sería la forma de normalizar toda la homeostasis que tiene el cuerpo, para que llegamos a un estrés, lo que llaman hormesis, favorable para incentivar a que, digamos, se sintetice la cantidad de energía adecuada y que respiremos bien. ¿Cuántas terapias no hay que enseñan a respirar? ¿Por qué lo hacen? ¿Por capricho? ¿Porque es un estado de meditación? No, la respiración que hacemos la mayor parte de las personas mal es fundamental. Suministrar oxígeno combinado con esta radiación es lo óptimo. Por eso las enseñanzas, digamos, ancestrales se remetían a eso y no era una cuestión solamente espiritual. Es una cuestión muy bien estudiada y observada. Los occidentales, en ese sentido, nos hemos vuelto casi cavernícolas en nuestra comprensión. Así es. Gracias. Gracias, doctor Andrés Ossols. Estimados amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nos hemos quedado con muchas preguntas, doctor. Esperamos invitarlo a un próximo programa. Hoy de pronto, amigos, les vamos a contestar por interno. Pero hay una reflexión que hacen, ¿no? La luz infrarroja es la que se utiliza en kinesiología y rehabilitación. Creo esa es la que desinflama. Esa podríamos buscar. Sí. Y también, conclusión y corolario de esto, nos ayuda a mejorar el ciclo circadiano. Gracias, doctora Anita Montes de Oca, tus palabras finales. Bueno, muy importante todo este tema y agradecerle a usted, doctor, por esa predisposición. Hoy hemos hablado sobre la medicina de la luz y la fotomodulación, comprendiendo que es una ciencia y la energía puede unirse y apoyar a todos estos eventos naturales de nuestro organismo, de nuestro cuerpo y promover una mejor calidad de vida. Deseamos que esta información haya sido de un aporte muy relevante y que con las herramientas muy valiosas que ahora el doctor Ossols nos ha compartido. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por estar con nosotros y que tengan un maravilloso día. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Se ha hecho la luz. Un saludo fraterno a todos. Gracias. Les decimos que esta conferencia queda grabada en StreamYard, en Facebook y en YouTube para que ustedes puedan continuar y verla nuevamente. Estamos atentos si ustedes quieren realizar consultas internas a Conuvive, a nuestros ponentes y poder satisfacer sus necesidades y sus inquietudes. Les invitamos a nuestra próxima conferencia el domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, mediodía de Argentina. Estará con nosotros otro expositor de alto nivel. Doctor, le agradecemos mucho por el conocimiento que usted nos ha dado y van apareciendo muchas más terapias que nos ayudan a mantener nuestra salud, a cuidar nuestra salud, a recuperar la salud de aquellos que han sido afectados. Les damos un abrazo fraterno desde la mitad del mundo. Les recomendamos, estimados amigos, que sigan nuestras plataformas para que les llegue la alerta de las diferentes conferencias que son gratuitas. El doctor habló en su exposición brillante de cómo podemos utilizar el dióxido de cloro estabilizado justamente con la luz infrarroja que le potencializa. Habrá un tema que le vamos a molestar, doctor, en la próxima sobre energía escalar. Les damos gracias por este tiempo. Un abrazo fraterno desde la mitad del mundo. Vibre alto, beba agua, use luz infrarroja. Y nos vemos la próxima semana en otro programa de Conuvive Mundial, su organización de salud integrativa y holística. Muchas gracias.